una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen, y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a enseñarles, ya por fin, ya era hora de enseñarles mis cortinas que me encantaron cómo quedaron. No sé si se acuerdan, pero anteriormente, ya hace como 2 meses yo creo, les había enseñado las compras que hicimos y pues en ellas les enseñé unas telas que había ya comprado para hacer mis propias cortinas. Y pues bueno, ya en esta ocasión ya por fin ya las acabé, señores. Ya, bravo, me las merezco este aplauso porque pues ya después de tanto tiempo ya acabé. Pues bueno, se las quería enseñar, pero antes quiero darle las gracias a Nicole porque ella me ayudó a terminarlas, porque si ella no me había ayudado, no había acabado de verdad. Ya saben, entre el hogar, la casa, los niños, las manualidades para estarles subiendo constantemente videos, no me había dado tiempo de coser y pues bueno, sí había empezado, pero pues no había avanzado gran cosa. Y pues mi amiga me hizo el grandísimo favor de coserme lo que viene siendo las bastillas, lo alrededor de las cortinas. Ella me lo cosió y pues bueno, muchísimas gracias a ella, porque aparte de todo, ¿qué creen? Nos patrocinó estas cortinas porque no me cobró. Y pues bueno, muchísimas gracias, Nicole. Te mando un beso y pues bueno, muchas gracias por coserme mis cortinas. Pero pues bueno, ella nomás hizo la bastilla y yo hice lo demás, y es lo que yo les vine a enseñar, para que aparte de eso vean ustedes que sí se pueden hacer nuestras cortinas propias. Si tú tienes una máquina de coser, pues con mayor razón aprovéchala y hazlas tú sola. Te vas a ahorrar un buen de dinero, porque yo estuve buscando cortinas y la verdad estaban carísimas, salían en 400, 300, arriba de 300 una sola cortina. Pues en una ventana ocupamos aproximadamente 2 cortinas o 3. Si le vas a poner así como yo, son 3 cortinas. En esas cortinas yo solo gasté 130 más o menos aproximadamente. Y pues bueno, les quiero decir algo para que no les pase lo que a mí me pasó. Yo les quiero contar de una vez que en la parisina puedes encontrar estos aros. Estos son de metal, que son los que yo compré, que yo usé para mis cortinas. Y pues estas ocupas una prensa especial para aplastar lo que viene siendo el aro, para que quede comprimido o aplastado, la cual yo no tengo y yo no sabía que ocupaba esa prensa, así que me las tuve que ingeniar yo sola para ponerlas. No yo sola, porque obviamente me ayudó el papá de mis hijos. Y pues bueno, el chiste es que te voy a decir cómo es que puse estos aros, porque yo no tengo esa prensa especial. Y pues bueno, también déjame decirte que en la misma parisina puedes encontrar aros de plástico que son, ya traen su clip para que presionen la tela. Ya no necesitas esta prensa para aplastarlos. O sea, son aros de plástico que se me hacen mejor a mí, porque pues ya no batallas en andarlos pegando, andarles aplastando. Ya con esos pues nada más es el clip y solo entra, o sea, así de fácil. Lo único que pasa es que yo no sabía que habían estos aros, y esta vez que volví a ir a la parisina, porque me hicieron falta más aros para mis cortinas, y pues me di cuenta que hay también de plástico, y yo quería compartirles a ustedes, por si les interesa hacer sus propias cortinas, pues encuentren sus cortinas. Los aros de plástico son más viables, son más fáciles de poner, y pues sí, yo les recomiendo más que usen aros de plástico, porque pues estos de metal ocupan una prensa. Y pues bueno, sin más bla bla bla, comenzamos con el video. Pero antes quiero darles las gracias a todas aquellas hermosas personas que se están suscribiendo al canal, que me están dejando su like, que me están dejando su lindo comentario. Muchísimas gracias. Y si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo, actives la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. También recuerda que si te gusta este video, me ayudas muchísimo si me ayudas compartiendo este video con todos tus amiguitos, así esta familia seguirá creciendo. Ahora sí, comenzamos con el video. Vamos a comenzar recortando la tela para hacer la bastilla de las cortinas. Para hacer las cortinas grises compré 2 metros de tela gris y 1 metro de tela blanca. Ya es según el gusto de ustedes como qué tan grandes vayan a ser sus cortinas, es según el tamaño de la tela que vayan a poner. A mí yo siento que me hizo falta más tela, pero pues bueno, son mis primeras cortinas que hago y pues me gustaron y se los quise compartir. Ya que tenemos la tela con las bastillas, ahora vamos a poner los aros de esta manera. Vamos a marcar un círculo con el mismo aro
me guiaré de esta manera. Y los pondré cerca de la bastilla, me guiaré por la bastilla para que todos queden parejos de esta manera. Y recortaré. Como mi tela que compré se deshila bastante, amigas, recorté por dentro del círculo que habíamos marcado para que entre justo el aro de esta manera. Ahora igual si gustas puedes coser alrededor para evitar que se siga deshilando, si no igual los puedes poner así. Ahora vamos a poner los aros de metal, pero antes los vamos a cortar de la orilla de esta manera. Con un serrucho de mano le hice 8 cortadas así. Y así es como nos deben de quedar de esta manera. Ya que recortamos todos los aros, ahora es hora de ponerlos a la cortina así. Y ponemos lo que es la tapita por el otro lado así. Y con unas pinzas vamos a medio doblar las orillas así. Nos tiene que quedar de esta manera, medio dobladas. Ya que las tenemos medio dobladas, ahora con el martillo vamos a terminar de doblar las orillas así. Es más fácil si lo haces en el suelo o en algo firme. Y nos quedará de esta manera. Como puedes ver, el aro no se maltrata, nos queda de esta manera. Y del otro lado así nos quedará. Tú puedes poner los aros que quieras, pero entre más aros pongas las cortinas lucirán mejor. Aquí te dejo una foto con las cortinas gris con 4 aros y después con 8. Como puedes ver, sí es mucha la diferencia. A la cortina blanca le hice lo mismo, como ven a esta, solo le hice los agujeros con la ayuda del aro, recorté y puse el aro y con las pinzas medio doblé y ya con el martillo igual terminé de doblar lo que viene siendo las pestañitas. Y listo, así me quedaron. A la cortina blanca solo le puse 5 aros y este fue mi resultado. Si te gustó este video no olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like, te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo, activas la campanita para que cuando yo subo un video YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video. Bye.